Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy llegando a vuestros hogares, a vuestra vida, con la palabra de nuestro Señor. Estamos viviendo sin lugar a dudas tiempo profético, como digo, tiempo apocalíptico, por todos los acontecimientos que estamos viendo en el mundo. Rusia, Ucrania, el Medio Oriente, Taiwán, China, Estados Unidos, la ciencia artificial que ha aumentado de una manera impresionante. Están pidiendo que paren por 6 meses, por lo menos que desconecte la inteligencia artificial, que sin lugar a dudas superará la inteligencia del hombre y puede dominar inclusive al hombre y al mundo entero. No sé si no será una lucha entre inteligencia artificial de China, Estados Unidos, Rusia. No sabemos lo que va a acontecer. Sin lugar a dudas, como dice el libro de Daniel capítulo 12, que en los últimos tiempos dice, la ciencia aumentará. Y la ciencia ha aumentado de tal manera que están pidiendo que pare con todo esto. Y China inclusive está queriendo armarse de soldado invencible, resistente a la bomba nuclear. Estamos viviendo sin lugar a duda todos los hechos, los acontecimientos, rumores de guerra, hambre, pestilencia. Sin lugar a dudas estamos viviendo tiempo profético y estamos esperando al Señor Jesús, que va a venir en cualquier momento a levantar a su amada, a la iglesia, que somos cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor Jesús. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios en este tiempo. Más debemos buscar al Señor. Es tiempo de volver a Dios de todo corazón, de humillarnos. Y se humilló bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Necesitamos humillarnos, buscar, estar en las manos poderosas del Señor, buscando su rostro en este tiempo, estando en oración. Porque no sabemos la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Solo el Señor dijo, solo mi Padre sabe el día y la hora. Pero debemos estar alerta, siendo sobrio y velad, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. No somos de las tinieblas, sino somos hijos de luz, hijos del día. Por lo tanto, debemos estar con esta expectativa, esperando la venida del Señor Jesús. Por eso estamos compartiendo el Padre Nuestro, las enseñanzas que hay en la maravillosa palabra del Señor. Estamos hablando acerca de la voluntad de Dios, cómo se hace en el cielo, así también en la tierra. Los ángeles, vemos también en la vida de Jesús. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad de Dios, yo debo amar a Dios, yo debo amar la palabra de Dios. Y también debo estar dispuesto para hacer su voluntad. Y en esta ocasión vamos a estar compartiendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el pan nuestro de cada día. Por eso vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Ustedes podrían leer todo el capítulo 6 para ver toda la enseñanza que vamos a estar meditando en la palabra de Dios en este capítulo 6. Así que vamos a tener por lo menos dos enseñanzas de este capítulo, de algunos de los versículos que están en este capítulo, porque hay tanta enseñanza. Vamos a leer capítulo 6, verso 5, la primer parte, para que veamos nosotros todo lo que, para tener más o menos un contexto. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Fíjese, el Señor es maravilloso, el Señor sabe todo. Antes de que acontezcan los hechos, el Señor sabe lo que va a pasar. Felipe respondió, ¿de dónde? Felipe respondió,
200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: y aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Ellos están viendo en esas preguntas, las interrogantes, que es algo imposible, es algo que no alcanzará ni para uno, no para tantas personas. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 eran los varones. Fíjense en la cantidad que era, como 5,000 hombres. Vamos a avanzar más adelante, del 14, por ejemplo. Aquellos hombres, entonces, viendo las señales que Jesús hacía, después que hizo el milagro, que multiplicó y sació, se saciaron 5,000 hombres, y sobró todavía abundantemente. Dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, y volvió a retirarse al monte él solo. Fíjense, reconocían por el milagro, por los hechos, que este era lo que ellos estaban esperando, y le iban a hacer rey. Pero él, por supuesto que Jesús es el rey, era el rey de reyes, pero no de un reino terrenal, sino de un reino eterno. Las personas no pueden entender la grandeza de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo más adelante, del verso 22 dice, del verso 23 más adelante dice: pero otra barca habían arribado de Tiberia, junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracia el Señor. Y cuando vio pues que la gente, que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que no me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Por qué busca la gente a Jesús? ¿Por qué buscaban las multitudes? Fíjense en 5,000 varones, por supuesto sin contar las mujeres y lo demás. Fíjense la cantidad de personas que fueron saciados por el milagro que el Señor hizo al dar gracia en la multiplicación del pan y los pececillos. La gente, fíjense, solamente buscaban a Jesús solamente por el pan, por lo que comieron. Y la gente, ¿por qué buscan este tiempo a Jesús? ¿Por qué buscan? Cuando hay necesidad, está bien que las personas busquen al Señor Jesús. Muchos buscan porque están enfermos, buscan sanidad. Muchos tienen problemas familiares, buscan la reconciliación. Otros tienen falta de trabajo. Hay un montón de circunstancias por las cuales uno busca a Jesús. Y está bien que de esta manera las personas, a veces la necesidad es la oportunidad para que las personas busquen al Señor.
Y eso es lo correcto. Yo, por ejemplo, busqué a Dios porque tenía una necesidad que nadie podía llenar. Por lo tanto, las necesidades, a veces Dios permite que a través de las circunstancias, de las crisis, de las pérdidas y de un montón de circunstancias, para que las personas puedan buscar al Señor. De esa manera está dándole la oportunidad. Y en este caso las personas buscaban a Jesús solamente para satisfacer, comiendo solamente, las comidas, lo material. Por eso el pan nuestro de cada día, dándonos hoy. ¿Cuál es el pan más importante? ¿El pan material o el pan espiritual? Por supuesto que ambos son importantes. La vida física necesita el alimento cotidiano, que Dios nos provee siempre. Pero qué importante buscar al Señor no por lo que podamos recibir de Dios solamente, sino buscar al Señor de todo corazón. Buscar al Señor no para recibir milagros. Muchas personas buscan inclusive hay personas que hacen promesa: Señor, si me da un trabajo, se van a congregar. Señor, si me sana, yo prometo congregarme y servirte. Y hay personas que Dios ha hecho un milagro en su vida, ha sido sanada y se han olvidado de Dios. Hay algunos que han encontrado trabajo, después de tener trabajo, no tiene tiempo para congregarse o para servir al Señor porque no tiene tiempo. Fíjense qué contradicción. Uno pide, hace promesas, dice lo que va a hacer, y después que recibe de parte del Señor, las personas se olvidan de Dios. Solamente se acuerdan de Dios como pareciera que es un bombero que viene a apagar el incendio. Qué diferente. Por eso las personas, muchos se acercan buscando de verdad al Señor a través de su necesidad, pero buscan encontrarse con Él. Que eso es importante. Yo me acerqué al Señor porque estaba sin esperanza y sin Dios en este mundo. Estaba perdido. Pero el Señor, por su gracia y misericordia, me rescató. Pero yo quería conocer al Señor, quería conocer la verdad de Dios. Por eso qué importante es trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y cuál solamente Jesús te puede dar. Esto es lo prioritario en la vida, sobre todas las cosas. Mateo capítulo 6, verso 33 dice: más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Buscar el reino de Dios, buscar al Rey en primer lugar, buscar a Jesús en primer lugar, buscar el reino de Dios, su justicia. O sea, lo prioritario. Las demás cosas Dios se encarga de darte, de proveerte. Pero ¿cuál es lo más importante? Lo material. Hay personas que solamente, y en este tiempo podemos ver que muchos van solamente para recibir. Inclusive hay predicadores que solamente ofrecen sanidades, que ofrecen prosperidad, que ofrecen pare de sufrir. Solamente está ofreciendo las cosas materiales. Qué bien que uno pueda, sin lugar a duda, Dios provee todas las necesidades materiales que uno necesita. Pero eso es secundario. Debe ser como consecuencia de lo primero, de buscar aquello la comida que a vida eterna permanece. Jesús le dijo cuando fue tentado en Mateo capítulo 4 por el diablo: di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios es la comida, es el alimento que nosotros necesitamos para vivir la vida espiritual. Es el inicio de la vida espiritual, el alimento
es la palabra de Dios. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. O sea que la palabra es el alimento que trasciende, que edifica tu vida espiritual. Y cuando buscamos al Señor en primer lugar, vamos a tener, por supuesto, las demás cosas que necesitamos. Entonces, ¿por qué buscaban la gente a Jesús? Muchos solamente buscan para recibir. Y otros buscan al Señor en su necesidad, pero no se quedan solamente cuando fue saciado su necesidad, sino que buscan de verdad al Señor y conocerle más y más a Él. Conocer al Señor. Esto fue mi experiencia. Yo tenía una necesidad y el Señor transformó mi vida, me libertó de los vicios y un montón de cosas. Pero yo quiero al Señor. Hay muchas personas que buscan solamente el dador, solamente los dones, solamente las bendiciones, solamente la prosperidad y la satisfacción material, económica, la satisfacción momentánea, temporal, pero no buscan al dador, aquel que es el dador de la vida, el dador de los bienes y de la abundancia, al Creador, el cual es bendito por los siglos. Debemos buscar por eso al Señor. ¿Y por qué el Señor Jesús hace milagros, como en este caso multiplicó los panes y los peces? Para manifestar que Él es Dios. Y para que la gente crea, no solamente que sean saciados materialmente con el pan material, sino que vean las señales y crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y Él es la fuente. Fíjense para que leamos, para que vean el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Capítulo 11 dice el Evangelio San Juan. Vamos a estar mirando allí. El verso 14 y 15. 14 y 15. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Si usted lee todo el capítulo 11, pueden ver que aquí el amigo de Jesús, Lázaro, había muerto. Y le está diciendo a los discípulos que iban a verlo. Que regresaba Jesús. Y me dice: me alegro por vosotros de no estar allí para que creáis. O sea, ¿para qué? Por lo que Jesús iba a hacer, los discípulos iban a creer. Por supuesto, porque los discípulos creían, pero iban a creer de una manera impresionante. Ver en la obra de Jesús la resurrección de Lázaro después de 4 días. Iban a creer que tenían una fe a media, pero iban a creer, y me alegro por vosotros de no estar allí para que creáis. ¿Para qué creáis? Y el verso 42 dice el Señor Jesús: yo sabía que siempre me oyes. Está hablando al Padre, está orando al Señor Jesús. Pero les dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjense, ¿por qué iba a ocurrir? Estaba en los planes para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo, pero para que la gente, aún para los discípulos, creyeran en Él, y para que las multitudes también creyeran en Jesús. Y Él dijo: y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarlos ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María
vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Fíjense, creyeron en Jesús, porque vieron las señales. O sea, los milagros, los hechos de Jesús, eran para que la gente crea. No solamente se quedaran con los milagros, solamente se quedaran con sino que puedan creer que era Jesús, el enviado Jesús, el Hijo de Dios. Porque Dios sigue haciendo milagros. Dios, su oído no se ha agravado para no oír. Dios sigue obrando en la vida. Y qué bueno saber que el que tiene a Jesús tiene todo. Él es la fuente de la abundancia. Fíjense para que usted el Evangelio según San Juan capítulo 4, para que ustedes puedan ver solamente del 9 al 15 dice, el encuentro con Jesús con la samaritana. El Evangelio según San Juan capítulo 4 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conociere el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que en el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús, el que da verdaderamente la satisfacción, el agua abundante, la vida eterna. Es una cosa que te den un balde de agua, un vaso de agua, que tenga la fuente en ti misma. Jesús es la fuente inagotable. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Por eso qué importante. ¿Por qué buscan la gente? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Solamente por lo que puedas recibir de Él? ¿O porque quieres estar con Él? Jesús hace milagros. Sí que sigue haciendo milagros. No para que las personas se queden con los milagros, sino para que las personas confíen en Él y vean que Dios sigue obrando, que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios sigue restaurando. Por eso, si tú no tienes a Jesús, qué bueno que hoy puedas recibir a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador. Él es la fuente inagotable. No busques solamente la satisfacción material. Busca tener un encuentro con Él, que tendrá lo material y lo eterno, que es tener a Cristo en tu vida. Ora conmigo de esta manera si no tienes a Jesús, para que lo reciba como tu Señor y Salvador. Señor Jesús, gracias. Porque tú eres el que satisface, tú eres la verdadera comida, el verdadero alimento, el pan de vida. Señor, quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, Señor. Yo quiero buscarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque las demás cosas tú le añadirás, Señor. Por tu gracia y misericordia, te doy gracias, Señor. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.